Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Una semana más. Aquí estamos en el podcast Entre Amigos, Entre Almas. Hoy tenemos de invitado a Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien. Hola, Súper, súper Silvia. contento. Hola, Mónica. ¿Cómo estáis? Hola, buenas. ¿Qué hay? Bueno, Buena. chicos. Bueno, nosotros tenemos muchas ganas también que nos cuentes de qué has venido a hablarnos. Bueno, he venido a hablaros de lo que estoy haciendo aquí en Alicante desde que he venido, que me estoy trasladando a vivir. Soy de Madrid y estoy intentando continuar con lo mismo que llevaba haciendo en Madrid los últimos 10 años, Ujú. que tuve un encuentro, un evento que transformó gran parte de mi vida, que es un poco de lo que vamos a hablar, yo creo, ¿no? Qué bueno, qué bien. Por si no lo sabéis, también Alejandro es colaborador en el Centro de los Colores del Alma, parte del equipo también. Y bueno, nos va a contar un poquito a qué se dedica y si te apetece también compartir cómo encontraste o cómo te transformó ese evento y por qué decidiste compartirlo con la gente. Claro. Pues sí, intentaré explicarlo. Yo soy músico. Mi profesión ha sido siempre la música. Me he dedicado a la música toda mi vida. Soy bajista. He tocado Ujú, por muchas partes del mundo y con muchos artistas, que es un poco lo que me he dedicado. Y básicamente es lo que he hecho. Lo que pasa es que siempre ha habido como todo buen disco, tengo mi cara B, que ha sido la parte, pues el tema espiritual. Siempre me ha gustado enredar ahí, buscar pues lo que no me cuentan, lo desconocido, lo oculto, soy Escorpio, entonces siempre he andado por indagando por lo que no es evidente, que parece que es una característica escorpiana, no sé, pero en mi caso lo es. Entonces siempre me ha gustado, pues eso, los métodos alternativos en general, pues incluso para tener a mi hijo, que lo tuve en una clínica de parto natural, que no está vacunado, que no le di alimento animal, o sea, he hecho muchas cosas raras en contra de lo habitual ujú, y he seguido técnicas y doctrinas pues, de alimentación, he sido crudívoro, he sido vegetariano, vegetal raro, he sido muchas cosas probando diferentes técnicas, todo lo que me alejara del paradigma habitual. ujú. Bueno, Y he aprendido eso, astrología, quiromancia, kinesiología, bueno, he aprendido de todo porque esa es la cara B de mi parte de músico. Y, y hace ya unos años, en el año 90 y tantos, empecé más con el tema de desarrollo personal cuando conocí a Wayne Dyer, que para mí fue un referente en cuestión del tema de las creencias, ¿no? De cómo una creencia te puede cambiar la vida, cómo cambiar la creencia te puede cambiar la vida, que estamos hechos nos movemos por lo que pensamos ujú, y en función de eso, pues actuamos y en función de eso vivimos, ¿no? Entonces, pues me di cuenta de cómo cambiando una creencia, cambiando un hábito, pues puede cambiar tanto en la vida, ¿no? Puedes tener tanto poder sobre tu vida cuando te das cuenta de que estás pensando algo que te está complicando la vida. Y entonces ahí pues me planté en ese mundo que me entusiasmó y empecé a leer muchos autores, bueno, sobre todo lo de Wayne Dyer, y yo me acuerdo que les daba la brasa a mis compañeros en los autobuses cuando íbamos de gala por ahí, les quería arreglar la vida porque tenía de repente, he encontrado unas herramientas que me estaban gustando tanto, me he dado cuenta de todos los errores que cometemos en las relaciones, en nuestra vida, ¿m? Todos los conceptos que tenemos equivocados. Y entonces pues les daba unas brasas que ya me rehuían porque llegaba ahí y me sentaba a su lado en las horas de autobús. Y entonces pues ahí estuve unos años, luego bueno, tuve una época que todo eso me revolvió tanto la cabeza que dejé la música, dejé mi vida y me fui a vivir a la playa. Estuve 5 años viviendo en la costa, en un pueblecito, o sea, como tenía que, no sé, tenía que resetearme, ¿no? Y volví y al tiempo de volver, pues conocí a este pensador colombiano que se llama Gerardo Smelding, que es un filósofo humanista que murió en el 2004, nació en el 46, y que me dio una información que la verdad es que me pilló en un momento de mi vida después de una separación, un vacío de trabajo, un vacío personal, o sea, me pilló en un momento justo que me entró, vamos, me entró perfecto, y a partir de ahí, pues empecé a estudiar y empecé a practicar, empecé a montar grupos. Empecé a dar talleres, conferencias, empecé a ver que funcionaba, o sea, era como una información que a mí me llenaba por completo, todos los agujeros que me faltaban por llenar, me quitaba lo que me sobraba, o sea, digamos que el puzzle me lo completó, por lo menos a mí, ¿no? Y empecé a montar eso, grupos con los que he estado trabajando pues tiempo, he estado 8 años más o menos en Madrid, que nos veíamos todas las semanas.
Y he podido comprobar cómo de lo que habla este hombre, tanto en mis carnes como en otras, pues funciona muy bien para cambiar la vida, ¿no? Escribí 2 libros al respecto de eso. Parte de mi proceso de cambio, pues fue escribir 2 libros que nunca había escrito hasta entonces. Bueno, pequeños artículos, quizás me gusta escribir, pero bueno, en realidad nada gordo hasta que me puse en serio. Y entonces, bueno, es un poco lo que ahora ya que estoy más o menos jubilado de la música, no se puede no jubilar del todo porque la música es algo más que un trabajo, pero sí, como trabajo, digamos que lo tengo jubilado, la toco por placer, toco por hobby, toco porque me gusta, me junto con amigos, hago canciones, tengo 3 discos míos propios que compuse en mi época de músico y sigo tocando, pero ahora me dedico pues eso, a impartir esta información que tanto me gusta y que tanto me ha cambiado la vida. Oye, Alejandro, y has comentado que has escrito 2 libros. ¿Cómo se llaman tus libros? Pues el primero que escribí se llama Comprender para ser feliz, que fue un poco por eso recogiendo toda la información que estaba recogiendo de Gerardo y un poco toda mi experiencia anterior, ¿no? Porque también pude ver cómo cosas que había hecho en mi vida me habían funcionado y cosas que no, a raíz de tener una información que me daba claridad sobre lo que había hecho y lo que no había hecho, lo que había dejado de hacer. Entonces, pues me di cuenta de que para ser feliz, un concepto de felicidad que podemos definir como una ausencia de sufrimiento, ausencia de pasarlo mal por las cosas que pasan, digamos, porque la felicidad tiene muchas Muchos definiciones, conceptos, ¿no? ¿no? Sí, sí. Yo cogí uno de Gerardo, como siempre, casi todo lo que he cogido es de Gerardo, que es precisamente esa capacidad de disfrutar de todo lo que hay, de todo lo que existe, con independencia de lo que esté pasando fuera de mí. Es esa autonomía del disfrute, de la felicidad. Entonces, para eso hay que comprender. Hay que comprender cómo funciona este universo, y cómo está diseñado. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos las almas metidas en unos cuerpos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué venimos a hacer aquí, no? Entonces, comprender para ser feliz. Y el segundo, hay un concepto de Gerardo que se llama el servicio. Aquí venimos a servir, venimos a dar, venimos a amar. Él le llama el servicio, o sea, a dar lo mejor que tenemos. Y entonces, pues, el segundo libro se llama El arte de servir a los demás. Se me había olvidado. Ujú. Y donde hay una parte del libro, la segunda parte del libro, donde dedico a recoger pues experiencias de los grupos. O sea, gente cómo ha podido cambiar aspectos de su vida con cambiar una creencia y actuar en consecuencia. O sea, como darse cuenta de qué estoy haciendo mal en mi vida, por qué no me funciona algo, cambio la creencia, cambio la forma de actuar, de enfrentar esa circunstancia y cambio la circunstancia. Entonces, tengo tantos ejemplos de tantos años que me dediqué a recoger en la segunda parte del libro, pues unos cuantos, un poco para dar fe de que esto que yo he probado y que he verificado funciona, ¿no? Y algunas Guau. muestras. Y se basa sobre todo en el conocimiento. O sea, cuando hablas tú con los grupos, es todo a través de la palabra, del conocimiento, del compartir. Sí, es darnos cuenta de cómo estamos llenos de creencias, de conceptos, ¿m? Que es lo que refleja nuestra personalidad, por eso somos diferentes porque pensamos diferente. ¿M? Entonces tenemos conceptos diferentes respecto a lo que está bien, lo que está mal, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. ¿M? Entonces, eso es lo que nos diferencia. Nos unen una serie de conceptos que son más afines a lo que el alma quiere, ¿m? Como es la armonía, como es pues, la felicidad, como es la paz, como es, ¿no? Unos conceptos que todos buscamos como elementos álmicos que somos y unos elementos diferenciadores que son lo que conforma nuestra personalidad, ¿no? Y entonces la personalidad está llena de eso, de creencias que nos hacen actuar diferente. Y tenemos resultados diferentes en función de cómo actuamos y actuamos en función de las creencias, ¿no? Y entonces, pues, se trata de comprobar a qué nos lleva pensar de diferente manera. Porque en realidad lo que el alma viene aquí, según esta información, es a experimentar, viene a jugar. Somos niños, ¿no? Como otras ramas espirituales dicen, somos niños jugando, ¿no? El alma viene a jugar, ¿a qué experimentar? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro? ¿Qué pasa si actúo de esta manera? ¿Qué pasa si actúo de otra? En realidad el alma no sufre, ni le duele nada, ni le pasa nada, ni se muere, ¿no? Se mueren nuestros conceptos de la muerte y se mueren nuestros dolores, ¿no? Por eso decía Buda que el sufrimiento es opcional, aunque el dolor es inevitable, ¿no? Porque el sufrimiento es algo que elegimos hacer, pero no es inevitable. Es inevitable el dolor cuando hacemos cosas que no debemos, ¿no? Como cuando tiramos el coche contra una pared, pues el coche se daña, ¿no? Entonces el dolor viene a decirnos que algo está pasando, ¿no? Pero el sufrimiento tenemos por qué sufrir por ciertas cosas.
Entonces, pues trabajando con esas creencias, pues se tienen resultados estupendísimos, te lo aseguro. Qué bueno. Y bueno, es que cuéntanos de dónde viene Gerardo, Ah, bueno, vale. este hombre maravilloso. Sí, sí. Bueno, Que, que- es una persona normal, quiere decir que no se llama Espinosa, ni se llama, no tiene nombre rimbombante, por eso tampoco tiene una trascendencia, además es colombiano, que tampoco tiene mucho glamour, ¿no? Simplemente fue, por No es resumir, neoyorquino, ¿no? no, Ni de, no, no, ni no, de no, Miami. no tiene un nombre Hawkins ni esas cosas, ¿no? Ni tiene nadie que le promocione. Pero es curioso porque es una persona que, bueno, cuando nació ya era una persona diferente, sufría mucho por el sufrimiento humano, precisamente. No entendía por qué teníamos que ser como éramos. Entonces siempre tenía mucho conflicto con lo que veía en el mundo. Tenía conflicto con su padre, que era bastante duro, bastante rígido, y entonces rechazaba la muerte, rechazaba la vida, perdona. Yo no quiero vivir, o sea, por esto se repetía eso intensamente hasta que se provocó una muerte. Se provocó una enfermedad, la enfermedad de Guillain-Barré, y tuvo una muerte clínica. Entonces, con 22 años, según cuenta él, porque luego volvió para contarlo, de los pocos que volvió para contarlo, pues se encontró con su ángel, con un ser de luz que se encontró a mitad del camino, y le dijo que, bueno, pues que le daba la posibilidad de volver, porque era una persona especial, volver y ser transmisor de una enfermedad, no, de una información que le iban a dar. Y entonces, así fue. Volvió con una enfermedad que tuvo que recuperarse. Bueno, el proceso fue largo, pero poquito a poco fue empezando a recibir esa información en sueños lúcidos, luego se le presentaban, o sea, de diferentes maneras durante aproximadamente 18 años. Fue poquito a poco recibiendo información que fue escribiendo, fue traduciendo, vino gente que le ayudó a organizarlo. Y empezó a dar talleres, empezó a juntarse con gente poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, hasta que organizó todo, hizo 17 talleres y cuando los acabó de dar, pues se lo llevaron. O sea, vino a darles información y, y se fue. Así de una manera sencilla, con 58 años, sin alaracas, como diría mi padre, sin nada más. De repente tuvo ni un trombo en una pierna y de un día para otro se fue. Entonces simplemente Buah. dejó un legado de conferencias que no escribió nada porque él daba conferencias. Entonces, pues las conferencias se recogieron en cassettes, la gente iba recogiendo porque se fue haciendo conocido y fue gustando mucho. Entonces la gente empezó a grabar y luego se recogieron las grabaciones de los cursos que daba, se recopilaron y lo que hay es esa información que luego los hermanos de Gerardo y gente afín a su entorno, pues empezaron a divulgar y bueno, y es lo que tenemos. Luego hubo una persona que se dedicó a transcribir toda la información, todos los audios, los transcribió a las 430 horas aproximadamente. Se dedicó a transcribirlas palabra por palabra, o sea, fue un trabajo de un montón de años. Y yo por mi parte, pues limpié de ruido, porque están muy mal, se oyen fatal, eran cassettes de aquella época en Colombia, con un zumbido y un ruido espantoso, ¿no? Entonces yo, como soy músico, como os he dicho, yo no podía escuchar esas grabaciones, porque a mí me tengo el oído, bueno, un poquito educado y me hacía mucho daño. Entonces, empecé poquito a poco con mi estudio de grabación que tengo a ir quitándole, meterle filtros y quitarle ruido. Y se lo quité. Y entonces, pues esa información, pues también la comparto y bueno, y es un poco lo que me dedico. Y ese es Gerardo, más o menos. Me recuerda también a otras personas, ¿no? Que canalizaron también información. Sí, Además, hemos hablado aquí también de alguna vez de experiencias cercanas a la muerte y cómo eso puede claro, influir en tu claro, percepción y luego en desbloquear, digamos, ciertos dones o ciertas capacidades que puede que no tuvieras en inicio, o al revés, que tuvieras pero estuvieran latentes claro. y se mostraran después de esa experiencia. Me resulta muy Hay, llamativo cómo hay esa línea común, ¿no? Entre todas hay estas un personas montón de que... libros Sí, canalizados, claro, un montón y, de Sí, sí. libros. y también lo que él ha dicho, ¿no? Lo de hemos venido a divertirnos, a aprender, Sí, las armas vienen para lo que vienen, o Experimentar. sea, sí, y experimentar, o sea, me gusta porque eh, veo que el mensaje es el mismo, que se ha explicado de diferentes palabras, diferentes maneras, pero tiene lógica, que no todo el mundo lo explica de la misma manera, pero si te fijas más o menos
al final vamos dando vueltas sobre más o menos el mismo concepto, ¿no? Somos almas que venimos aquí con la misión esa de dar a los demás, ¿no? Mm, Estamos aquí para aprender y para tal, pero también para servir, para dar. Las palabras o lo que nos unen, al final todo es amor, bondad mm, y demás. Ese es como el lenguaje común que tenemos entre todos. Entonces, no sé, o sea, me gusta porque vamos trayendo diferentes personas que están haciendo cosas que saben o técnicas que saben o conocimientos que tienen que van con el mismo objetivo de diferente forma. Entonces es muy bonito el mm, ver eso, ¿no? Que ahora, por ejemplo, pues Alejandro, su misión es transmitir ese mensaje que a él le mm, llegó de una manera y que además, si os fijáis, le llega a él porque es a través de unos cassettes que se oyen muy mal. Claro, eso me llega a mí y yo no, a mí no me tenía que llegar. Le llega a alguien que tiene un estudio de mm, grabación, que tiene capacidad para poder aplicar sus conocimientos para poder permitir que otras personas puedan luego escucharlo mejor. O sea, es que es tan mm. bonito cuando encajas las piezas Es y verdad, cuando es ves verdad. que todo tiene sentido. Y Es además verdad. le vino en el momento adecuado, como él Sí. dijo, en el, en el minuto exacto. Es que hay muchas causalidades, ¿no? Sí, y cómo En me llegó esto. además, cómo me llegó también fue una... O sea, cómo está orquestado todo. Es que al final, si no hiciéramos nada, lo haríamos todo. Es que como el dicho, el que no quiere nada, lo tiene todo, ¿no? Pues es un poco lo mismo. O sea, cómo me llegó, en qué momento. O sea, yo estaba en un retiro de Brahma Kumaris, no sé si conocéis, es una rama hinduista, de un retiro de yoga, meditación y silencio. Entonces estaba con mi pareja. Ella no tenía que haber venido a ese retiro porque tenía otra actividad ese fin de semana, pero le falló y vino. Esta relación, después de irme yo a vivir a la playa y pasar mi tránsito y pensar que yo estaba ya, que había hecho un trabajo espiritual y que estaba y todo, ¿no? ¿Qué va? Me llegó una relación de esas duras, 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 de esas llamadas tóxicas, que bueno, yo no creo en eso, pero bueno, es como le definimos, ¿no? Una relación de esas tremendas que me duró encima 11 años, o sea, yo soy muy lento en aprender. Yo hace 15 años no tengo nada que ver con la persona que soy ahora, ¿no? Parece que esto es de siempre, no, no, que va, ni mucho menos. Entonces me tuve que comer una relación en la que aprendí de cómo era yo, no os podéis ni imaginar. Porque en mi anterior pareja, la madre de mi hijo, pues, bueno, había aprendido unas cosas, pero tenía que aprender otras. Luego lo vi, ¿no? Entonces me tuve que meter en una relación porque, claro, me sentía atraído por una persona, tenía que tapar unos agujeros. ¿Y por qué te sientes atraído por alguien? Pues porque lo necesitas, ¿no? Hay algo que necesitas, tanto sea bueno o malo. Necesitas un tipo de relación para aprender lo que esa relación te tiene que enseñar. Y yo aprendí cosas muy duras. Pero lo curioso es que lo que os iba a decir, que me enrollo, es que ese retiro, pues ella no tenía que venir. Vino porque le falló su actividad y entonces, pues ese retiro no tuvo ni yoga, ni meditación, ni silencio. Tuvo bronca, tuvo reproche, tuvo lo que siempre teníamos en los últimos tiempos, ¿no? Y en ese retiro había una amiga suya que la invitó a ella a dar a una conferencia que daba un tío en su casa. Una especie del monje que vendió su Ferrari. ¿Conocéis el libro? Sí. 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 Bueno, pues hay un personaje que se llama Rodrigo Gonzalo Rodríguez Fraile, que es un multimillonario español que tiene, bueno, tiene mucho dinero y que en una parte de su vida, pues dijo, se dio cuenta de que había hecho todo lo que le habían dicho que tenía que hacer para ser feliz. Un trabajo maravilloso, era del Opus, muchos hijos, una esposa, no sé qué, todo un éxito en todo lo comercial, en todo lo profesional, pero había llegado a los 50 años y es que no descansaba, tenía ruido mental, se había separado de su mujer y digo, esto no, me parece que algo no estoy haciendo bien. Entonces se dedicó, dejó todo, vendió sus empresas y se dedicó a buscar el sentido de la vida. Y encontró a Gerardo, en esa búsqueda encontró a Gerardo. Y cuando lo encontró, pues se plantó. Es un poco lo que he hecho yo también. Cuando encontré esto, pues me planté. Y se dedica a dar conferencias y a dar charlas y a dar cursos y tiene un montón de vídeos y todo desinteresadamente porque tiene dinero de sobra, ¿no? Y entonces él daba charlas en su casa, una casa súper bonita, invitaba a comer y todo, charlas hablando de espiritualidad.
hablando de Gerardo y de algo más. Él había mezclado, porque él es muy científico, había mezclado a Hawkins y algún otro escritor con la filosofía de Gerardo, pero básicamente lo que era de Gerardo. Entonces, invitaron a mi expareja a una conferencia que daba este hombre. Yo no sabía quién era. Y como yo era pareja de ella, me invitaron a mí. Pero justamente ese fin de semana, esto empezó un viernes, esto fue un domingo, el domingo acabó el retiro, y ese domingo yo toqué fondo. Después de 11 años tuve la fuerza de romper esa relación, cosa que me sentí súper orgulloso porque llevaba requiriendo romperla prácticamente los 11 años que llevaba de relación y no había sido capaz. O sea, tenía una atracción fatal, como la película, tenía que vivir esa experiencia. Luego con el tiempo sí me di cuenta de cosas, ¿no? Pero en ese momento no entendía por qué estaba atraído a esa mujer con la que yo no quería estar, ¿no? Y entonces pues fuimos a esa conferencia eh, pues 15 días después, 2 semanas después, pero ya separándonos, ya con miradas, ya, ¿no? En ese proceso de estar separándote. Pero lo curioso es que yo no habría ido a esa conferencia si no llega a venir Carmen a ese sitio que no tenía que haber venido, porque a mí no me habrían invitado. En esa conferencia hablaron de Gerardo y eso fue el golpazo que me dieron. Y entonces, pues ahí cambió mi vida gracias a eso, ¿no? Entonces, está como todo el plan está armado, ¿no? Curiosamente, en ese fin de semana está Rosa. Estaba Rosa, que es mi actual pareja, mi mujer. Yo no es que dejara a mi pareja por Rosa, ¿no? Ni mucho menos. Simplemente que estaba allí, casualmente. Y casualmente, 3 semanas después, nos encontramos en un garito al que no habíamos ido nunca, un día, un miércoles, una cosa extrañísima. Yo no sabía, yo me acuerdo que estaba en la puerta de ese garito porque me habían invitado a tocar a una jam session. Entonces estaba en la puerta y yo me pregunté, me acuerdo, ¿qué hago aquí? O sea, yo no sabía qué hacía yo un miércoles por la noche en un sitio que no conocía, raro. Y Rosa, pues lo mismo. Entonces, pues curiosamente nos reencontramos allí y nos hicimos amigos y luego nos hicimos pareja. Y ahora es mi pareja, que también es gerardiana como yo. O sea que todo está, había un plan ahí, ¿no? Súper bien armado. Qué bueno. Y dentro del plan, ¿tú crees que existe todavía la posibilidad de libre albedrío? ¿O está todo determinado? Bueno, pues te digo, mm, yo desde hace un tiempo mm, creo lo que me cuenta Gerardo, ¿m? Porque veo que me funciona. ¿M? Es la información, yo te digo, he leído mucho, llevo muchos años siguiendo cosas, término espiritual, y me encanta, ¿no? Siempre me ha encantado, he mirado muchas cosas, ¿no? Para mí es la información más práctica, más clara, más concreta, más precisa que me he encontrado en mi vida, ¿no? A mí me gusta lo que puedo llevar a mi día a día. No me gusta, o sea, me gusta que a mí el amor, sí, está muy bonito hablar de amor, pero ¿qué es el amor? Vamos a diseccionarlo, ¿no? Cuéntame cosas que tengan que ver con el amor, ¿no? Como Silvia sabe, que ha estado en alguno de mis talleres, pues cuando hablamos de un tema concreto, Gerardo tiene solución, tiene una herramienta, tiene una forma de verlo diferente, tiene algo que te va a dar un punto de vista que te pueda ayudar a cambiarlo, ¿no? Entonces, como que todo lo puedo aplicar. No hay palabras grandilocuentes, no hay meditaciones, no hay nada. Hay simplemente cambio de creencias y ponerlo en práctica. Y como dice él, no me creas lo que te estoy contando, simplemente compruébalo, ¿no? Entonces, él habla del libre albedrío, sí, habla de que somos como niños y el niño juega. Al niño le pones en un espacio y juega. ¿A dónde puede jugar? Pues lo que le dé el espacio. ¿Qué puede hacer con lo que puede? Pues depende de lo que haya. Que haya un vaso, pues lo puede romper. Se lo puede beber, lo puede tirar por la cabeza. Bueno, puede hacer cosas. Entonces, ahí está nuestra capacidad de movernos y de investigar. Como somos niños jugando y probando, pues sí, hay un libre albedrío, hay un destino. Nada funciona porque sí. O sea, yo no creo que exista la casualidad ni la suerte, esas cosas, ¿no? Porque esto es demasiado perfecto para que haya algo al azar, ¿no? Entonces está todo predestinado. Predestinado, no, provocado, ¿no? Igual que nosotros llevamos a nuestro hijo al colegio, pero no sabemos lo que va a hacer en el colegio. En el colegio puede hacer muchas cosas, puede copiar, puede pegarle al niño. Entonces, es un poco lo mismo, ¿no? Hay una ley del Kybalión que yo utilizo para explicar a Gerardo, cómo es arriba es abajo. Entonces, pues como pasa aquí, es como pasa allí. Entonces, pues sí, tenemos un proyecto de vida, encarnamos en un sitio, en una familia, en un entorno, no sé qué, pero a partir de ahí ya es como esa alegoría del cochero. ¿Habéis oído hablar de eso? No sé si lo conocéis, la simbología del cochero,
con los caballos, ¿no? Digamos que los caballos son, es el instinto, digamos, con su movimiento, sus emociones. El cochero, digamos que es la personalidad, el ego. Y el pasajero es la conciencia, el que experimenta, el niño que está creciendo y que le dice al cochero, llévame a tal sitio. Y el pasajero se duerme. Entonces, entonces el cochero pues le pasa mil cosas. Se puede parar aquí a comer, se puede parar a dormir, puede encontrar a alguien, los caballos se pueden desbocar, sabe cómo, no sé, una rueda se puede pinchar, pueden pasar cosas. Pero él aprende lo que pasa, si se desbocan los caballos, cómo controlarlos, si paro aquí, si como aquí, qué me pasa si como, si no como. Va aprendiendo cosas. Entonces, cuando acaba el viaje, la conciencia, que estaba dormida, pues se despierta y le dice, a ver, ¿qué has aprendido? Cuéntame cosas. Entonces le cuenta sus experiencias, sus conclusiones, su comprensión, y entonces digamos que el viaje es ese, ¿no? Entonces no puede hacer lo que quiera, pero sí puede hacer muchas cosas, que es lo que nos hace equivocarnos, que el error es maravilloso, el error es la oportunidad de aprender, claro. ¿Y qué dirías tú de que lo que acabas de explicar es una actuación sin conciencia? Y luego están las actuaciones con conciencia. Es decir, una persona despierta que Sí. está todo alineado con su conciencia, su ego, mente y emoción, Mm, al dormido mm. con su ego Ya, estupendo y emociones estupendo. Bien, desbocadas. bien gordo, ¿no? Claro. Sí, pues la conciencia va creciendo, va evolucionando, va llenándose de sabiduría, de comprensión, de amor, en definitiva, ¿no? Porque el amor es muchas cosas, ¿no? Entre ellas eso, comprensión, sabiduría, paz, felicidad, entrega, compromiso, constancia. O sea, hay muchas características que tienen que ver con el amor, porque si no te comprometes, no estás amando, ¿no? Entonces, pues en la medida que la conciencia se va llenando y va siendo más poderosa, va hablándole al ego, o sea, va mandándole más señales, le va contando más cosas, le va dando instrucciones, ¿m? Va siendo más presente en la vida del que dirige el carro y le va diciendo cosas, le va recordando cosas que ya sabe, pero que no se acuerda, porque nosotros sabemos cosas, pero no nos acordamos. Tenemos que recordar en realidad, ¿no? Recordar lo que somos realmente y todo lo que hemos aprendido. Lo que pasa es que nos cuesta porque la personalidad mm, es muy potente, ¿no? Nos creemos mucho lo que somos y no nos damos cuenta de lo que realmente somos, ¿no? Nos fijamos mucho de lo que vemos y lo que pensamos, nos creemos que somos lo que pensamos, ¿no? Pues somos lo que vemos, o somos lo que sentimos, o somos nuestras emociones, pero en realidad nada de eso somos, ¿no? Pero nos tenemos que dar cuenta de que no somos lo que. Entonces, eso es un proceso gradual de que la conciencia poquito a poco se va manifestando más. Va a lo mejor en los sueños, en la intuición. En el caso del cochero, pues le va diciendo cositas. Oye, no te metas por aquí. Eh, y entonces cada vez el cochero va haciendo más caso porque la conciencia siempre nos habla, pero no hacemos ni caso. Claro. No creemos en la intuición, no creemos en los mensajes, no creemos en nada. Nosotros vamos, no, yo voy a ir allí. Y como el ego es potente, es prepotente, lo sabe todo, cree que sabe, es una de las características del ego, que cree que sabe, ¿no? Pues como yo creo que sé lo que tengo que hacer y creo que sé dónde tengo que ir y lo que tengo que comer y lo que tengo que hacer, pues lo hago. Hasta que a base de palos me voy dando cuenta de que no. Entonces la conciencia nos recuerda. Entonces llega un momento que la conciencia está en un punto tan despierto que empieza a perder terreno el ego y entonces empiezas a darte cuenta de que anda, si escucho a mi conciencia, esta sensación que tengo, esta intuición, esta percepción, este mensaje, esta idea, es mucho más importante que lo que yo creo. Entonces empiezas a alinearte con eso que dice Silvia, ¿no? Qué bueno. O sea, No sé si me dejas explico. de No sé si me he bloquearlo de explicado. alguna manera, como has dicho tú antes, que llega un punto que no Sí, haces nada y lo haces todo porque sí, precisamente no estás bloqueando esa expresión del ser, la conciencia o la vida misma. Sí. sí, exactamente, sí. Te quitas Dice, el ruido para escuchar lo que tienes que escuchar. pues sí, en el caso de también Gerardo habla muy claramente, igual que el Kybalión, igual que Hermes Trismegisto, habla de unas leyes. Entonces, digamos que hay dos pilares fundamentales en las enseñanzas de Gerardo que un poco nutren toda su información, que es entender que somos alumnos de un colegio, esto es una escuela de almas, estamos en un curso de primaria bastante básico, de hecho, él nos llama centauros, para ser humanos realmente es el siguiente nivel de desarrollo. Estamos en el tercero, dice que el cuarto ya seríamos realmente humanos porque todavía somos mitad animales, somos muy animales, ¿no? O sea, estamos muy gobernados por el instinto, con sus tres características principales, que son las que tiene cualquier animal, ¿no?
que es defender la vida, pelearte, luchar o morir, mantener la vida, que es comer, y generar la vida, que es procrear. Entonces, pues el instinto es fuerte, entonces cuando no tienes mucha conciencia, pues no te nutres, sino que comes, ¿no? Cuando eres más consciente, pues eliges qué comer, ¿no? No puedes evitar comer, pero sí conscientemente eliges qué comer. No puedes evitar tener deseo sexual, pero sí eliges si lo tienes y con quién lo tienes y cómo lo tienes. Pero si no tienes mucha comprensión, mucha sabiduría, pues ¿qué haces? Pues te vas con quien quieras, y entonces rompes parejas, rompes relaciones, tienes hijos con quien no debes, bueno, pues tienes enfermedades, las cosas que sabemos, ¿no? Y con defender la vida, pues te peleas, te sientes agredido, entonces luchas por defender tu territorio, el macho fuerte. Entonces esas cosas, esas características, son todavía muy latentes en un alma joven, digamos, ¿no? Que tenga poca experiencia. Pero en general estamos muy gobernados por el instinto, en general. Nos cuesta todavía refrenarlo y tenemos que tener... los caballos todavía nos tiran mucho, ¿no? Entonces, entender cómo funciona el colegio, cómo son las asignaturas, cómo son las clases, qué es aprender, qué es suspender, qué pasa si suspendo. Entonces, que es un poco qué tengo que aprender, por qué estoy aquí, qué he elegido yo, eso es lo que... Entonces, entender cómo el mecanismo del colegio es uno de los grandes pilares de la información de Gerardo. Y la segunda parte es entender que tal como existen leyes de todo tipo, de la física, de la química, de la, ¿no?, biología, existen leyes para la evolución de la conciencia, que eso es lo que hablaba también Hermes. Me parece a mí que, conociendo las de Gerardo y las de Hermes, me parece que están como actualizadas, ¿no? Es como si estuvieran puestas en el siglo XXI o en el siglo XX, que es de él. Son como más prácticas, más cercanas, más occidentales, y entonces puedes entender que todo tiene unas leyes, tiene unos mecanismos, entonces no te puedes salir de la ley. Entonces la ley es, pues, seguir la voluntad del Padre, es escuchar la conciencia, es hacer muchas cosas, entender que hay una ley de correspondencia, que cada uno le corresponde algo, que cada uno consigue lo que da, recibe lo que da, que hay unos destinos programados, que hay unas asignaturas que tenemos que pasar y que sí o sí nos colocan situaciones que tenemos que confrontar, que tenemos que enfrentar para aprender. Como un niño. Un niño tiene que aprender cosas. Tiene que aprender a amar. Entonces tengo que aprender a amar en situaciones difíciles, porque amar cuando nadie te hace nada, pues es muy fácil, ¿no? Le pedí paz y me mandó a la guerra, ¿no? Pues la paz se consigue durante la guerra, no en un sitio de paz. Si nadie te molesta, estás rodeado de maestros, pues no sabes cómo eres. Solo sabes cómo eres cuando alguien te insulta o te agrede ¿no? Es cuando aprendemos a manejar la paz. Entonces esas dos Bueno, claves son digamos que el armazón de su enseñanza. Sí. por eso muchas veces decimos que los mejores maestros son nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros jefes, Ahí está, nuestros compañeros de trabajo. Que te tocan las narices. ahí está. Sí, pero eso Pues es como todo, nunca sabes, incluso, por ejemplo, cuando piensas que algo lo sabes, hasta que no has, por ejemplo, un examen, hasta que no fallas la pregunta, no te das cuenta de que eso es, realmente a lo mejor no tenías el concepto claro y no lo sabías. claro. Porque si nunca fallas y siempre está todo bien, realmente a lo mejor piensas que lo sabes y luego cuando realmente fallas, cuando te das cuenta de que no, y es cuando realmente te lo aprendes, y cuando realmente aprendes sacas el aprendizaje, ¿no? Claro. Entonces está bien. Y claro, ¿de qué manera? A ver, me está encantando escucharte, la verdad es que por eso Qué intervengo un bien, me poco, alegro. Espero estar pero explicándolo bien. sí, no, porque Sí, además sí, sí. me vibra con muchas cosas que lo que he dicho, que estoy leyendo, hablando con ellos, sobre todo con Carlos y demás, y con cosas que hemos visto y hemos hecho, y me gusta mucho ver que cobra sentido, ¿no? Las percepciones que podamos tener con lo que tú nos estás contando que tú has recibido. Pero claro, a lo que voy es, ¿de qué manera alguien que quiera seguir escuchándote, que quiera seguir un poco más, de qué manera tú llevas este mensaje? ¿Cómo lo haces? ¿De qué manera es como tú transmites esto? Sabemos que has limpiado las cintas y demás, pero ¿qué es lo que sueles hacer? ¿Qué es lo que llevas 10 años haciendo en Madrid? Y ahora te has venido para acá y ya te tenemos aquí Sí. cerquita para poder seguir conociendo esto. Claro, claro. Pues bueno, estoy intentando armar lo mismo que tenía en Madrid. Bueno, que empecé poquito a poco. Y entonces pues he encontrado a Silvia, la vida me ha puesto a ella en mi camino, o nos hemos puesto en el camino
Pues ya sabemos, no hay que pensar mucho, hay que preguntar. Hay una de las cosas que dice Gerardo, que es preguntar la vida. O sea, no supongas, un poco los acuerdos toltecas, pero no supongas, pregunta. Entonces, déjate llevar y aparecerá la persona adecuada, ¿no? Entonces, pues yo he tenido la gran suerte de conocer a Silvia. Creo que es una de las señales que estoy recibiendo para saber que estoy en un lugar que tenía que estar, porque cambiar de Madrid a Alicante, pues es un cambio, pues eso, muy importante, ¿no? Dejo todo, dejo mi vida, dejo todos mis amigos, fíjate, la familia. Y entonces, pues bueno, una de las cosas que queríamos ver es si este sitio es para nosotros, ¿no? Entonces, pues estamos interpretando las señales, que es otra de las cosas que Gerardo invita, ¿no? Cuando vas a hacer algo, en realidad no lo hagas, pregunta. ¿Esto es para mí? ¿A este viaje lo puedo hacer? ¿Puedo ir a este sitio? Entonces ves qué pasa. En vez de querer. Entonces, pues ha aparecido Silvia, que le ha encantado pues la primera charla que tuvimos juntos, que yo me sentí totalmente escrutado, que me acuerdo que se lo dije, digo, es que he notado que me estabas desnudando. O sea, fu- fue una conversación porque era como yo sentía como, a ver, este tío, ¿quién es? ¿Qué moto me está vendiendo? O sea, Estaba ¿qué quiere? escaneando. Total, ¿eh? ¿Qué quiere hacer en mi centro? Con esos ojos que tiene ahí, grandes, bonitos, ¿no? Que te mira fijamente, Y que no además me lo pestañe. dijo, ¿eh? Me lo dijo, es que Es que eres parece, como una gata, perdona que ¿eh? Es te que lo eres como diga, una gata que estás escuchando, pero estás pensando por detrás diciendo, ahora... Sí, pues, porque además activo, activo la señal. me dejaba hablar, La- no me interrumpía, me miraba fijamente. Y yo notaba eso, ¿no? Y claro, que es cosa que me parece muy bien, ¿no? Porque yo de repente aparezco ahí, tengo 65 años, un hombre ya, soy el más viejo del lugar, ¿no? Y de repente que viene de Madrid y dice, este tío que me está hablando, ¿de quién me está hablando? ¿Qué quiere hacer aquí, no? Entonces, bueno, pues al final tuvimos muy buena sintonía, ella se ha apuntado al curso y entonces, pues bueno, pues estoy intentando montar lo que tenía en Madrid. De momento, estoy haciendo una reunión mensual de 3 horas los sábados por la mañana porque no vivo aquí todavía, estoy en tránsito, ¿no? Entonces, cuando viva, pues intentaré hacer algo más continuado, ya veremos. Depende de vosotros, depende de la gente que se apunte y de la demanda. O sea, yo no voy a imponer nada. Si fluye y nos apetece seguir, pues yo encantado, ¿no? Entonces, nos quedamos ahí. Yo voy poquito a poco introduciendo las enseñanzas de Gerardo, lo que puedo. Cuando juntamos 3 horas, llevamos ya 5 sesiones. Hicimos una más larga de un día entero, un poco para hacer un curso. Tengo muchos PowerPoint hechos, me he dado muchos talleres, o sea que tengo mucha información. Luego yo les paso todo lo que necesitan. O sea, tengo todas las transcripciones, los audios, tengo resúmenes, tengo manuales, tengo cualquier cosa que me pida alguien, yo se la paso, porque a mí lo que me interesa es que la gente aprenda, que es lo que hicimos en Madrid, que tú estudies, que aprendas y que luego podamos compartir. Porque se trata de ponerlo en práctica, no tener información. Eso no vale para nada. Bueno, vale para parte, ¿no? Pero no vale para nada, porque esto es práctico. Entonces, pues de hecho, ya están empezando a pasar cosas que es lo que me gustaría que pasara, que es lo que empezó a pasar en Madrid, que es que ya la gente empieza a darse cuenta, empezamos a hablar de cosas que me pasan en mi vida. Es que yo, pues, con mis hijos, el otro día, ¿no? Y empezamos a ver, puntualizar aspectos concretos, porque Gerardo también tipifica muy bien en qué áreas nos movemos, ¿no? Él habla de 4 grandes áreas que son donde suceden todos los conflictos humanos, en todas las épocas, en todas las áreas, con todas las personas, da igual nivel social, económico. Hay 4 áreas de experimentación, que son, las podemos adivinar, pero bueno, la salud, mi relación con la salud, con mi cuerpo, con mi enfermedad. Eso, la salud impera en cualquier estrato social y la salud, las relaciones. Todos tenemos parejas, tenemos hijos, tenemos amantes, bueno, son todos no, pero tenemos tíos, tenemos suegras, ¿no? Tenemos padres, que los conflictos básicamente están ahí, ¿no? Padres, hijos, parejas, son los más importantes, de hecho las relaciones es una de las claves, ¿no? Tenemos tema de recursos, cómo nos ganamos la vida, cómo gestionamos el dinero, si estamos felices con lo que ganamos, si queremos más, si queremos menos, cómo conectamos con la abundancia, está todo relacionado con el dinero. Y otro área más, que es el área de la adaptación, digamos, cómo nos adaptamos a las circunstancias, al trabajo, a la casa, a un atasco. Esos 4 áreas, pues mueven, digamos, los hilos de todo. Entonces tú, cuando te cuentan eso, entonces empiezas a ver, dice, es que yo en este área me falta esto, ¿no? Hacemos unos gráficos, hacemos unos estudios que ya hemos hecho
Entonces empiezas a ver que en tu área, en una área por determinada, pues no conectas con la abundancia, tienes un trabajo que no te gusta, no ganas suficiente, se te va el dinero con no sé qué, o tus hijos no te hablan contigo. Entonces empiezas a ver, y eso pasa, seas rico, seas pobre, seas negro, blanco, verde, amarillo, pasa en todos lados. Entonces ahí empezamos a trabajar. Y entonces empezamos a ver qué estoy haciendo en mi vida para tener un mal resultado en un área determinada. Porque tú cuando haces algo en tu vida, tú no quieres equivocarte. Tú cuando tiras un dardo quieres dar la diana, pero no das. Tú te casas para toda la vida, pero te separas. Tú quieres tener un hijo que te ame y de repente no te ama. Es que no, es que ni siquiera te habla. Entonces, cometemos errores en el transcurso basado un poco en nuestra forma de conducirnos por la vida, ¿no? Entonces, se trata de ver qué hemos hecho en nuestra vida para no tener el resultado deseado. Entonces, ahí es cuando incidimos con herramientas de Gerardo. Entonces, en cuando empezamos a empezar a cambiar aspectos de nuestra vida con eso, con una nueva información, que es lo, la verdad, revelador de esta información. Entonces, se trata de que todo el mundo estudie rápido, ¿no? En su casa, que trabajemos, que bueno, lo estoy intentando, de momento con poco éxito, porque esto va despacito, que lean alguno de mis libros, que también doy bastante información, o si no, cosas de Gerardo, que yo se las paso gratuitamente, por supuesto, eso no tiene precio, ¿no? Te digo porque no lo hago por dinero, o sea, algo hay que cobrar porque hay que pagar las salas y bueno, porque hay una ley que es la ley de compensación que rige también los procesos humanos, ¿no? Pero esto no es dinero, esto es aprender y crecer y bueno, y cambiar el mundo, ¿no? Cambiar tu mundo para cambiar el mundo. Que hace falta además ahora. Qué bueno. Sería como también como un autoconocimiento también. Yo por lo menos es lo que he sentido, ¿eh? Desde que estoy con él en los talleres que hace. Nunca tienes el suficiente conocimiento de ti mismo hasta que empleas las herramientas que él te va dando, que es a través de Gerardo. Y bueno, la última que hicimos estuvo muy bien, muy buena además, porque te pasa por tres fases y es de lo que carezco, ¿no? Lo que tengo, Sí, lo que primero lo que quiero, ¿no? lo que quiero, eso es. Lo que quiero, lo que tengo, sí. Mm. Y bueno, y claro, o sea, él te dice la primera parte, pero no te dice la segunda con qué intención, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Vino su mujer y bueno, nos charró un poquito uno Soplaba, nos soplaba un poquito de la segunda parte de la primera parte que te nos estaba claro, preguntando, claro. pero sí que es verdad que el autoconocimiento del inconsciente es que viene súper bien, porque es desde donde realmente actuamos, ¿no? Yo Mm. soy alta, guapa y lista, y después me creo tonta, bajita y fea, ¿no? Entonces. Hay que saber desde dónde actúas Mm. sus talleres son fenomenales porque te amplía de una forma muy amplia quién eres tú, desde dónde actúas y sobre todo basado en las leyes. Es que las leyes son la base de la Mm. naturaleza de esta vida. Si te dicen las normas del juego, imagínate Claro. jugar con las normas. Lo siento en el alma, pero es el puñetero amo. O sea, El máster del juego, claro. Sí, Claro, claro, te vuelves en claro, si sabes las normas es más fácil jugar, si no, no. claro, ¿Qué estoy claro. haciendo si aquí? no Y no sabes si hay vas. que tirar los dados, no hay que tirar. Cuando sabes cómo son las normas es más fácil, claro, claro, claro. Sí. Claro, totalmente, totalmente. Incluso pones la vida a tu favor. Hay una frase de una canción mía que es la vida es como un juego con las reglas camufladas, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo he pasado, o sea, yo he aprendido esto, pues eso, hace 10 años, ¿no? Yo hasta hace 10 años, como os digo, salía de una relación tormentosa en la que me había vuelto un vil gusano del asfalto por satisfacer las necesidades y los deseos de una mujer que me tenía completamente encandilado y que no me daba más que quebraderos de cabeza. O sea que yo hasta hace nada, yo tengo 65, pues hasta los 55 yo no había aprendido nada. Lo que pasa es que, bueno, debí aprender sin darme cuenta y entonces pues tuve eh, pues gracias a eso, a que debí aprender, pues me dieron esta información. O sea, me sentí privilegiado, ¿no? Eh, y no sé qué quería decir. Ya se me ha ido. Entonces, según Se me ha estas ido. enseñanzas, repetirías una y otra vez la asignatura, entiendo, ¿no? Hasta que Efectivamente, la sí. pruebas. Sí, eso es como en un colegio. Tú vas repitiendo hasta que lo aprendas, hasta que aprendas a
pues no querer, no quejarte, no querer huir de la situación, sino aprender a manejarla, aprender a no perder la paz, aprender a manejar tu felicidad interna, aprender a no querer... O sea, el ego siempre está fuera. El ego quiere cambiar lo de fuera. Quiere cambiar a los demás, quiere cambiar las circunstancias, rechaza lo que pasa, se queja, huye, protesta, gruñe. Es culpa de otro. Sí, exactamente. Echa la culpa a los demás, se apega. O sea, todo lo externo es del ego. Hasta que llega un momento que haces, como dice Gerardo, el cambio de polaridad. Que empiezas a decir, esto no funciona. Entonces, si alguien está haciendo algo que a mí me molesta, yo no puedo cambiarle, porque llevo intentando cambiarle toda la vida y es que no cambia. Bueno, cambiará si quiere o en parte, pero el cambio tiene que ser interno. Entonces, yo tengo que aprender a adaptarme a las circunstancias de fuera. Tengo que aprender a entender cómo funciona esto, las reglas del juego de la vida. Bueno, ya me acuerdo de lo que iba a decir. Las reglas del juego de la vida y entonces hacer un cambio interno para yo sentirme bien, independientemente de lo que pase fuera. Entonces, antes de yo aprender esto, pues yo, claro, rechazaba la vida, o sea, estaba incómodo, estaba cabreado, me quejaba. Y entonces cuando aprendes el juego de la vida, cuando aprendí, que es un poco la letra de la canción, cuando aprendo cómo son las reglas, pues ya no me quiero ir, porque ahora sé cómo se juega este juego. Otra cosa es que lo juegue bien. Todavía no lo juego bien del todo, pero ya sé lo que estoy haciendo para no jugarlo bien. Como sé que son las reglas, entonces si de repente me equivoco, ya sé lo que me ha pasado. Soy consciente. Luego me cuesta más o menos volver a mi rumbo, entrar otra vez, reconocer mi error, calmarme si me he enfadado, dejar de quejarme si me he quejado, pues, protestar, dejar de protestar, bueno, lo que sea, ¿no? Que haya hecho, pero ahora me di cuenta que el conflicto siempre, siempre, siempre está dentro de mí y nunca está fuera. Entonces, en el momento en que ninguna situación te quite la paz, habrás pasado de curso. Y bueno, Claro. me recuerda Algo también, también como de lo que decía. estás, algo de lo que estás tú también estudiando, Carlos, va por ahí, ¿no? Sí, sí, justo lo que te iba a decir. Me recuerda a. Porque al final es lo que hablamos siempre aquí. Cuando tú estudias diferentes religiones, filosofías, esa línea común central es Claro. lo que, al menos a mi parecer, es lo más cercano a esa verdad absoluta que todos buscamos, ¿no? Es ese conocimiento Sí. más esencial, digamos. Y me Sí. estaba acordando de palabras también de Tony Robbins, que siempre decía o dice lo de la vida no te pasa, sino que pasa para ti. En ese sentido es ese cambio de enfoque, como has dicho tú. En vez Claro. de vernos como víctimas, ver, no, no, esto está pasando precisamente para algo, para ese Eso es. aprendizaje. Mi duda era, va, también por ahí, Silvia, eh, ¿esto eh, tendría cabida la reencarnación en este enfoque? Sin duda, claro. Es que sin la reencarnación no se puede entender. O Exacto. sea, yo no creía en la vida más allá de la muerte cuando era jovencito, yo me acuerdo, en mi época rebelde, porque te digo, tienes que probar qué pasa. Entonces, ¿qué pasaba cuando yo no creía en la vida de la muerte? Pues que nada tenía sentido. Es que entonces, ¿por qué unas personas nacen de una manera y otras de otra? Entonces yo recurría a textos y a libros que no me daban ninguna respuesta. Hablaban de cosas mágicas, hablaban de... Y yo digo, no, no, o sea, no puede ser, o sea, como que tiene que tener una explicación. Yo creo que todo tiene que tener una explicación. O sea, yo creo que todo tiene una explicación, ¿no? Hay veces que no lo encuentro y Rosa se enfada y dice, es que no tienes que entenderlo todo. Digo, sí, tengo que entenderlo todo, porque todo tiene un sentido. ¿Por qué ¿Quieres la el cochino? gente... Es ¿Quieres el sanitario, cochino? por favor. Claro. Entonces, pues claro, me abrí. Yo me acuerdo que un día dije, bueno, ¿y si me estoy equivocando, qué pasa? Y si sí existe la negación, entonces, claro, encontré un mundo completamente diferente, de cosas que hay que trascender esa puerta, hay que abrir esa puerta, que hay gente que no la quiere abrir, pero si la abres, ¡puah! Tienes una información maravillosa, tienes una historia, tienes unas religiones, tienes una... ¡Uf! Y que le dan sentido, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, Gerardo, como tantos, ¿no? Ujú. Como creo que toda la gente que dice cosas interesantes, pues ve que esto es igual que te duermes cada día y te levantas cada día, pues cuando te mueres vuelves y eliges, y como un colegio. Entonces, pues, a ver, ¿qué ha aprobado? El juicio final que dicen. El juicio final es, pues cuando acabo, me muero, me voy y evalúo. ¿Qué he aprendido? Esto y esto y esto. ¿Qué me falta ahora aprender esto y esto y esto? ¿Dónde lo aprendo? Pues mira, este sitio me va a venir bien. Ahora voy a ser mujer y voy a nacer en Palestina y en una familia pobre. Vale, entonces vives la experiencia. Y cuando mueres, a ver qué he aprendido esto y esto. Vale, pues ahora voy a nacer, ahora voy a ser americana y entonces pues vas cambiando y vas probando diferentes sitios y vas aprendiendo diferentes cosas. Entonces, por eso todo lo que pasa es perfecto.
Hay una frase de Gerardo que tengo aquí en una pulsera, que dice que todo es perfecto y necesario, ¿no? Claro. Todo es Pero, perfecto porque todo es una obra divina y todo es el amor, es la energía universal. Entonces, si todo es amor, no puede haber nada fuera del amor. Y el amor es maravilloso, lo que pasa es que no lo entendemos. Entonces, eh, dime. entonces, ¿crees, por ejemplo, como a veces hemos estado hablando en otros contextos, que, por ejemplo, las cosas suceden para que las veas? Y si no la ves, sucede un poco más fuerte. Y si no lo ves, sucede un poco más fuerte. Hasta que al final casi te das de morros. O sea, como por ejemplo, una relación tóxica, ¿no? Sí, Un pequeño detalle, pero tú no lo ves. Tú sigues ahí como dormido en el carro de atrás y no te das cuenta. Entonces, luego el agravio es un poco más mayor, un poco más fuerte. Pero tú sigues porque no lo ves o no lo quieres ver, pero no lo quieres ver. Hasta que al final, digamos que es que ya no es que te tropieces un poco con la piedra, es que te chocas contra una pared, como diciendo que lo veas. Que es que lo tienes que ver, porque tienes que aprender esta lección y no la estás aprendiendo. Entonces, cada vez el golpe es sí, más grande sí, hasta que al final lo ves. Y si no lo ves, pues eso, llega el momento de, bueno, tienes que repetir esta asignatura porque es que no lo has querido ver. Pero digamos que en todo esto, en lo que tú has aprendido, ¿tiene encaje? Si no ves una cosa y es un aprendizaje que tienes que hacer, cada vez es un poco más fuerte y evidente, pero tienes que verlo tú, porque va de ti, no va de los de alrededor, va de los que eres tú el que lo tiene que ver. claro. Totalmente, totalmente, Mónica. O sea, nadie puede aprender por otro. Yo no puedo aprender por ti matemáticas. Tú tienes que aprender las matemáticas. Entonces, como en un colegio, si tú suspendes en junio, pues te das para septiembre. Y suspendes en septiembre, pues te queda la asignatura colgando. Y encima vas a tener que estar, a lo mejor, pues como me pasaba a mí cuando estudiaba, que era mal estudiante, me tenía que tirar todo el verano estudiando, metido en una academia porque había suspendido. Yo tengo que aprobar el curso. Yo no puedo pasar de curso sin aprobar las asignaturas. En un curso normal apruebas con un 5, aquí tienes que aprobar con un 10. Aquí el alma no admite tonterías. No, no, tienes que aprender completamente. O sea, no puedes perder la paz. No puedes perder tu felicidad. No puedes entregarle nada a nadie. Porque todo lo tienes tú. Tienes que encontrar eso quién eres, agarrarte a eso, saber quién soy. O sea, si yo soy un alma divina, súper poderosa, que tiene la capacidad de hacer lo que quiera, tengo que encontrarme con eso. Ese es el reino de Dios dentro de mí, que hablaba Jesucristo. Eso es el santo grial. Entonces, para eso tengo, como decía Silvia, conocerme. Y conocerme es saber todo lo que impide que esa expresión de divinidad salga. Que es todas las creencias, todo el ego, todos mis conceptos, todo mi mundo que me he creado. Entonces, efectivamente, tengo que encontrarlo. Y si no lo encuentro, pues la vida dice, bueno, pues hasta que no lo encuentres vas a volver. Y repites asignaturas, repites personas, repites situaciones, repites vidas y repites todo lo que te que repetir. Al alma le da igual. Es que no le importa nada, no existe el tiempo. El tiempo es un concepto vacío, ¿no? Que existe para nosotros. No pasa nada. Que no lo aprendes ahora, bueno, ya lo aprenderás más tarde. Yo te voy a dar pistas. Te lo voy a poner fácil, porque yo quiero que tú aprendas. Entonces, los ángeles nos guían, los ángeles nos colocan en un sitio apropiado, nos dan señales. Pero yo puedo ser muy bruto y no quiero aprender, ¿vale? No pasa nada. No pasa nada. O sea, el respeto es la característica universal. El respeto. Bueno, además lo que has dicho tú antes, que se puede preguntar, se Claro. puede pedir también, que muchas veces no lo hacemos. No lo hacemos, ¿no? No, no, sí, estamos muy enfocados por eso, somos muy egocéntricos. Es que el ego impone muy gran parte hasta que llega un punto en el que estamos, que supuestamente, según diría Gerardo, cuando estamos en este punto en el que ya nos estamos dando cuenta, pues estamos en el 50%. ¿M? Entonces, a partir de aquí el camino es más fácil, porque ya te estás dando cuenta de que como tú creías que eran las cosas, no son. Entonces empiezas a buscar. Y entonces empiezas a darte cuenta de que efectivamente hay otra forma de mirar las cosas. Y que lo que pasa no está pasando fuera, está pasando dentro, está pasando para ti, como tú dices, Mónica, ¿no? Yo estoy creando mis propias asignaturas. Yo creo mi mundo externo. O sea, el mundo externo es un reflejo del interno, para que yo me dé cuenta de cómo soy. Entonces, lo plasmo fuera. O sea, yo atraigo situaciones, atraigo relaciones, atraigo personas para yo que me dé cuenta. Entonces, la vida solo quiere que tú despiertes. Pero date, o sea, despierta, ¿no? Pero te lo pongo y con todo el amor del mundo. O sea, no te fuerzo, no te obligo. No, 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 yo te quiero. O sea, ¿qué quiere un padre para sus hijos? Pues yo no quiero que te hagas daño montando en bici, pero es lógico, te tienes que caer. Yo no quiero que te tires todo el verano estudiando, pero es que tienes que aprobar. Entonces, ¿el amor qué hace? El amor obliga.
El amor fuerza. El amor es un poco, o sea, el amor quiere que tú seas mejor. Entonces sabe que para ser mejor, pues tienes que pasar por eventos, tienes que tener una relación complicada para aprender lo que es una relación complicada. Tienes que emborracharte para saber lo que es emborracharte. Entonces yo no quiero que te emborraches, pero entiendo que es un proceso necesario. Entonces hay situaciones en la vida que son inevitables pasar. Y el padre, tú como padre, a tus hijos, pues no les deseas lo peor, pero sabes que es inevitable que sufran y que tengan decepciones y que tengan una pareja y que les dejen y que tengan un amigo y que les haga una putada. Eso tiene que pasar porque es parte de la vida. Si no te pasa, no aprendes. ¿No? Claro. ¿Y cuál sería la gradación última? Pues eso, pues cuando la conciencia despierta del todo, o sea, cuando pasamos, que ahora mismo estamos en la mitad, que supuestamente estamos intentando cambiar de polaridad, o sea, tomar ese camino contrario de decir, bueno, voy a trabajar dentro porque fuera no puedo hacer nada, ¿no? Voy a intentar, bueno, llegar a acuerdos con mi pareja, por ejemplo, voy a intentar negociar, voy a intentar ceder, porque lógicamente en una relación es donde más se aprende. Es lo más rico, pero es lo que más te quita la paz, ¿no? Las relaciones de pareja. Entonces, pues como tienes que relacionarte y hay egos y hay personalidades que son inevitables, porque yo tengo mis formas, tengo mis gustos, mis preferencias, me gusta una peli y a ti te gusta otra, me gusta vestirme aquí, a ti allí, a mí me gusta ir al cine o me gusta ir al teatro o a la playa o a la montaña, pues como entonces tenemos que negociar y tenemos que relacionarnos, aprender a relacionarnos. Pero todo eso nos va enriqueciendo porque una pareja armónica es lo más bonito que hay, ¿no? Es lo más complicado, pero es lo más bonito, ¿no? Porque, joder, te enriquece muchísimo. O sea, tener alguien con quien compartir lo que piensas, tus conversaciones, tus textos, tus películas. O sea, poder compartir la vida es maravilloso, ¿no? A mí me parece que es lo mejor que hay, ¿no? Entonces, pues, lógicamente, si tú consigues tener una pareja armónica, estás en un paso maravilloso para poder trascender. Entonces, pues, despertar mucho más tu conciencia, quitarte los egos, quitarte las rigideces, quitarte los apegos, las expectativas, todas esas cosas, todo lo que no es amor, ¿no? Y entonces llegará un momento en que despiertes del todo y serás como la bella durmiente, que es el simbolismo, ¿no? Que la conciencia despierta, la comprensión, cuando ya es tan grande, despierta la conciencia, entonces pues digamos que ahí viene ya el simbolismo del paraíso terrenal, ¿no? Donde viven felices para siempre, ¿no? Entonces, bueno, es un cúmulo de Bueno, soltar ego y ganar conciencia, ¿no? sería también eso, la aventura de la conciencia, la evolución del ser humano, lo que has dicho tú, ¿no? De ese ser humano que en realidad no es humano completo, sino que es medio animal evolucionando, digamos, hasta ese potencial Mm. verdadero, esencial y máximo. Y desde ahí despertar esa conciencia, que sería a modo de realización, digamos, y ya está. Sí. Desde ahí puedes vivir, porque hay mucha gente que se cree que cuando llegas a ese punto ya ¡pum! te, te- te conviertes en gas o te desmaterializas o te mueres directamente, claro, dependerá Si, del proceso, ¿no? si estás aquí es porque tienes algo todavía que aprender Exacto. o que dar. Porque aquí venimos a aprender y venimos a ofrecer, ¿no? Ujú. El sentimiento interno es dar lo que tengo, ¿no? Servir, es amar, es... Pero para eso tengo que saber, que es lo que hablamos el otro día en el último día, que primero tengo que saber lo que tengo, tengo que saber si sé, porque el ego cree que sabe, entonces cree que sabe lo que es mejor para ti. Entonces nos gusta dar consejos y nos gusta decir al otro lo que tiene que hacer y cómo tiene que comportarse. Nos encanta, al ego le encanta eso. Pero en realidad yo no tengo ni idea de si Tengo eso ni le viene idea. bien. No tengo ni idea. Entonces, por eso Gerardo insiste mucho en que te hagas feliz a ti, en que pienses en ti, en que te des lo mejor, en que cultives tu paz, tu armonía. Llénate, porque si no me lleno, no puedo dar. ¿Qué voy a dar? Las relaciones, estamos tapando agujeros. Entonces yo me tengo que llenar, tengo que ser una naranja completa para poder juntarme con otra naranja completa, ¿no? ¿Eh? Pero entonces siempre estamos fuera porque como dentro nos da un poco de vértigo, no sabemos manejarnos bien dentro, entonces estamos fuera, porque arreglar la casa del vecino es muy fácil, pero a mí me cuesta arreglar la mía, entonces me voy a la del vecino y le digo lo que tiene que hacer. Estas goteras que tiene, mira, yo que tú le pondría y vete a tu casa, tío, que tienes una viga en tu ojo que no ves, ¿eh? Que es lo que nos pasa. Por eso piensa en ti, date lo mejor, cuídate, ámate, 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 ámate a ti mismo para poder amar al prójimo, ¿no? Es una frase maravillosa, ¿no? Pero para amarte hay que conocerte. Qué bueno. Me Me ha gusta, ¿eh? encantado, Alejandro. Qué Qué bien. bien hablas. Sí, sí, sí. Joder, con lo que era yo antes para hablar, ¿eh?
Uy, Uf, la era gente pega incapaz. unos cambios. Que cuando se hace del amor es que lo que tú dices, no hay otra, tal cual. Mm. Haciéndolo, yo era un súper tímido, tampoco me lo podéis creer ahora cuando me veis, pero y no podía articular palabras, o sea, se me trababa la lengua, o sea, un miedo. ¿Y qué hice? Pues hacerlo mucho. Me busqué Claro. conferencias, me busqué charlas, bibliotecas, centros culturales y hablar. Quitarme los miedos, pues a porrazos. ¿No? Si tienes miedo, hazlo con miedo. Eso yo lo he hecho. Sí. Porque me gusta, no todo lo puedo hacer, pero me gusta hacer lo que digo que hay que hacer, ¿no? Entonces, pues, no, está muy bonito eso de, no, si tienes miedo, hazlo con miedo. Vale, pero tú lo has hecho. Ujú. Pues yo sí. Por lo menos en ese aspecto sí lo he hecho, ¿no? He aprendido a Terapia hablar del gracias. choque. Ahí te has Terapia puesto al del choque, servicio ¿no? y se nota totalmente. Yo me pasa igual, entonces te entiendo perfectamente. Qué bien. Qué bueno. Muchísimas gracias, ha sido muy guay. A mí me ha gustado mucho Pues si la os conversación. apetece, Los colores del alma, Silvia, pues ahí tenéis el buscarlo, los que lo estéis oyendo, os apetezca. No sé si vais a dejar algún teléfono o alguna información, pero Sí, bueno, compartiremos luego te pregunto, nos das algún enlace o incluso el teléfono, la gente que esté interesada, para que mm, pueda contactarte. qué Y bien. de hecho, nosotros, si os apetece, yo por mí, yo siempre lo propongo, pero en especial me ha encantado y yo por mí seguiría Sí, hablando de este sí, tema. sí. Tenemos pendiente con otras personas hacer que vengan una segunda vez y de verdad nos gustaría que volvieras. O sea que está guay. Sí, Participas vamos Fantástico, a con hablar Mónica. más de nosotros. las reglas que has comentado, ¿no? De las leyes Las leyes, ¿no? Ujú. Las Sí. leyes. del juego. Además que tengo pendiente, os diré, una persona que quería traer aquí también, que habla mucho del juego y demás, y yo creo que puede estar muy interesante. Si no es a la vez, pero hacerlo relacionado, porque puede estar muy guay para que aprendamos todos esas leyes. Qué bien, tiene que estar muy Guay, guay. fenomenal. Bueno, Pues pues genial, perfecto. muchísimas gracias, Bueno, a Alejandro, por haber vosotros venido. me encanta, ya sabéis lo fácil que me enrollo, o sea que cualquier cosa que me preguntéis, pues Ah, yo pues, encantado, encantado, me lo paso súper bien. nos despedimos de la gente que nos esté viendo y escuchando. Y nada, ahora nos quedamos nosotros hablando un ratito, si te parece. Muy Pues bien, muchas gracias, nos vemos a la semana que viene. venga, Hasta adiós, luego. Chao, adiós, chao. gracias. Que nos hemos quedado con ganas de grabarlo y así lo puedes decir en abierto. Me he quedado con las Dale. grandísimas ganas de decirlo. Es que yo de base tengo mucho conocimiento y una de las razones por las que me apunté al taller de Alejandro y las enseñanzas de Gerardo es porque, aunque tú sepas mucho, sea del ámbito que sea, el saber no ocupa lugar. Todo ser, toda persona, todo lo que hay a tu alrededor que te pueda aportar más de lo que tú ya sabes y puedas comparar, porque la comparación es lo que te hace crecer, desde la base, desde el espectador, nunca hay que olvidarse, ¿vale? Cuando tú, desde lo que ya sabes, con la información que ya sabes, con lo que te transmite esa nueva información, y tú lo juntas, luego está que tú disocies, ¿no? O destiles esa parte de lo que te aporta a ti. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que ser humilde y no hay que meterse en lo que yo ya sé y de aquí no voy a aportar ni me van a aportar más, ¿vale? Porque eso te limita, eso te encierra. Todo lo que sea que te aporten te abrirá la conciencia. Ya está. Qué bueno. Estupendo.